Hola a todos, bienvenidos de vuelta al informe antiburbuja y vamos a continuar con una sección en el mercado de energía. Uno de los riesgos, en mi opinión, más relevantes que tenemos en los próximos meses y que expone un poco la falacia de la narrativa de la inflación temporal. Y para ello, pues vamos a ver básicamente qué es el problema. Se trata de un problema global que no tiene una solución fácil. Estamos viendo un problema en China, estamos viendo un problema en Europa, incluso en Estados Unidos. Es un problema que afecta a todos los sectores, no es el petróleo. De hecho, diría que es el gas natural y la electricidad y otros que están liderando el movimiento en el que el petróleo va por detrás. Es una situación en la que tenemos un nivel de inventarios bajo. Esto no es fácil de solucionar porque tuvimos un invierno frío el año pasado a nivel global. Corremos el riesgo de un invierno frío que sería muy duro para el mercado de la energía, porque ya llueve sobre mojado o nieva sobre nevado. Y en ese sentido es un riesgo a considerar. Tenemos un problema más estructural, porque además, después de una década de retornos bajos, de mucho enfoque en energías renovables, en verdes, en energías verdes, en temas de ESG, etcétera, pues se ha producido una bajada en la inversión, hay un problema estructural, a la vez que la OPEP pues tampoco está particularmente contenta con estas dinámicas y todo el mundo les necesita a corto plazo, pero les quieren dejar a un lado en el largo, ¿no? Por lo tanto, ellos van a jugar sus cartas y sus cartas son muy valiosas en este momento. Estamos viendo una subida de la demanda notable debido a la recuperación fuerte, a los incentivos monetarios, etcétera. Entre ellos resaltaría la posibilidad de un aumento con la normalización del tráfico aéreo, que puede suponer 500.000 barriles día. Se estima que es relevante, sobre todo en un mundo en el que el mercado es muy inelástico y se produce para sustituir o destruir demanda. Estamos hablando de que para destruir un 1% de demanda el precio del petróleo podría subir hasta un 20%, de forma que si unimos el posible efecto de sustitución del gas natural en crudo de 1 o 2 millones de barriles, más el aumento de consumo, más las líneas aéreas y demás, estamos hablando de posibilidad de un petróleo a 100, 120 o incluso más en los próximos meses, que sería un riesgo notable. A esto hay que añadir el tema de la seguridad energética y lo que es el abastecimiento, la acumulación. Países como China acumulando muy fuerte, ¿no? Y aquí el problema es, un poco en resumen, no podemos imprimir energía, no podemos imprimir petróleo, ¿no? Y esto es relevante porque al final los bancos centrales una y otra vez recurren a esta solución, como hablábamos en una sección anterior, y de hecho lo volverán a hacer. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que no pueden imprimir petróleo, pero sí que pueden imprimir dólares o euros o yenes o yuanes para subsidiarlo, para dar ayudas. Y esto es algo que va a ocurrir, en nuestra opinión, ya está ocurriendo por muchos motivos, ¿no? La subida de precios de energía al final duele e impacta de muchas formas, con inflación, a los consumidores, digamos, el trade global, la producción industrial, los márgenes, todo lo que es la actividad económica, ¿no? Los gobiernos van a intentar poner un colchón, van a intentar proteger a los consumidores y lo van a hacer con subsidios. ¿Qué ocurre? Que este dinero tiene que salir de algún sitio, evidentemente, va a salir lo más probable es a través de más dinero impreso, de más deuda, de más gasto, que es más de lo mismo, ¿no? El problema es el siguiente, y es que en el caso de los commodities, si tú introduces este tipo de ayudas, de subsidios, lo que estás haciendo es evitar o crear limitar el efecto de la destrucción de demanda vía precio. ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente si miras ejemplos de países donde la energía tiene muchos subsidios, como pueda ser en Arabia Saudita, pues tienes el coche con aire acondicionado, la ventanilla abierta y te da igual porque esto es gratis, ¿no? Cuanto menos demanda se destruye, más suben los precios o más tienen que subir para destruir a aquellos que sí que son más sensibles, y digamos que esta subida de precios que va de la mano de subida de subsidios significa que empeora mucho la situación de los gobiernos, ¿no? Porque la balanza comercial, pues con las importaciones, con los subsidios y demás, sufre notablemente.
Y esto puede dar lugar, en mi opinión, a una aceleración, y países como, por ejemplo, China, creo que son especialmente vulnerables a, puede ser un catalizador para algo que ya está, el problema ya está hecho, simplemente es una situación, un catalizador que puede acelerar lo que es una devaluación del yuan, y así como otros países consumidores como pueda ser Taiwán, entre otros. Otro impacto o consideración relevante con respecto a la energía es la divergencia que está teniendo las políticas monetarias mundiales. Estamos viendo cómo algunos países están subiendo tipos, otros bajando, otros subiendo y bajando, etc. Y aquí, bueno, vemos claramente hay una componente energética, una componente de inflación. Estados Unidos por fin ha confirmado ya el principio del tapering, algo que estaba muy esperado y que en ciertos mercados, pues quizás, como pueda ser el oro, creo que era una espada de Damocles que estaba muy priceada ya. Y bueno, en cualquier caso, no se habla de subidas. Vamos a ver cómo evolucionan las burbujas y otras consideraciones. Pero claramente esta inflación, acabamos de ver números en Estados Unidos, según grabo esto, con un 6,2% de headline, que es brutal. Y la gente al final, esto está creando un problema. Economías como Europa, que están sufriendo esta inflación, con energía, con otras cosas, están muy limitados en su capacidad de responder con subidas de tipos, sin crear un daño enorme. Países con productores, como puede ser Canadá en particular, que tiene más energía, quizás Australia es más otro tipo de materias primas, pero también una economía muy de materias primas, pues tienen una economía más sobrecalentada, con este dinero entrando, fortaleciendo mercados como el inmobiliario y demás. Pero otros países como los consumidores, evidentemente, con una posición muy distinta, como puede ser China, Japón o Taiwán. Tenemos un problema adicional con todos los cuellos de botella que son muy inflacionistas, batalla no solo de moneda, sino batalla comercial, con aranceles, etc. Y todo esto, en mi opinión, son riesgos importantes para el crecimiento global, y vemos una desconexión tremenda entre los mercados y la economía, que puede, digamos, aumentar con esta situación. Por lo tanto, además, un efecto de volatilidad, que siempre es mala para el riesgo, no solo a través de volatilidad de sectores como la energía, sino el efecto que tienen las políticas monetarias, diferenciales de tipos de interés y moneda. Este gráfico lo puse en el mes anterior, muestra un poco la divergencia y la subida que ha habido en todos los sectores, algo que sigue materializándose. Pero quizás para concluir, un gráfico muy importante, cortesía de mi buen amigo y antiguo compañero Francisco Blanch en Bank of America Merrill Lynch, que básicamente habla de un poco el peso relativo de energía en la economía mundial. Y para ello tienes que medirlo como el porcentaje de energía en el GDP en términos nominales, es decir, crecimiento con inflación, ¿no? Y lo que hemos visto durante los últimos años es un crecimiento brutal, de forma que los precios nominales de los commodities hoy, si bien pueden parecer altos, en términos relativos son un porcentaje mucho más pequeño, ¿no? Los límites que indicaba Francisco es, pues bueno, pues con un 3%, cuando la energía es solamente un 3% de la economía, se rompe porque se va a la bancarrota y digamos, se hunde el mercado energético. Pero por otro lado, cuando los precios suben mucho y pasamos de un 9, 10, 11, 12%, ocurre al revés, ¿no? La energía, digamos, que rompe el resto de los mercados, por lo que estamos comentando. En estos momentos existe bastante margen de subida y es algo, pues, que evidentemente tú no puedes imprimir petróleo, pero puedes imprimir dólares o euros para comprarlo. Y este efecto, digamos, que se captura de forma muy clara en este gráfico. Espero que el update os sea de interés. Vamos a continuar, para los que estéis interesados, con otra sección muy importante, que es China. Para mí, Lehman al cuadrado, y uno de los riesgos macro más importantes que afrontamos. Muchas gracias por vuestra atención y hasta